Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Lorena Calva. Bienvenidas a todas y a todos a esta presentación de Challenge. Así que les doy la bienvenida. Gracias por estar. Quizás va a tener un poquito de interrupción porque voy a seguir admitiendo a personas que están ingresando todavía. Así que, bueno, mi nombre es Lorena Calva, soy parte del equipo académico. Actualmente asesoro el programa de Challenge 2. Estoy trabajando también con Classical en el área de asesorías académicas. ¿Qué más pueden saber de mí? Actualmente tengo a mis hijas, a mis 3 hijas, cursando los programas de Foundations y de Challenge. Tengo a mis 2 hijas mayores en Challenge. El año pasado hicieron Challenge B, Challenge 2. Así que vamos contando a este año. Y también puedo contarles un poco de mi experiencia. Por ahora les voy a dar la presentación de lo que es el programa de Challenge. Ya. Ok, bienvenidos a la ventana de Challenge 2025. Bienvenidas a todos, a todas y a todos. Classical Conversations cuenta con 3 programas. Foundations, que es de la edad de 4 a 12 años. Essentials, de 9 a 12 años. También tenemos Challenge, que es el programa que voy a hablar ahora, de 12 años en adelante. Bueno, como es un programa clásico, nosotros vamos a explicar qué es ser clásico, qué será clásico. Suena como muy de las edades antiguas, ¿cierto? De la época victoriana. Suena así como muy remoto, ¿sí? Muy, muy, muy antiguo. Pero en verdad, la educación moderna, voy a estar explicando la diferencia entre la educación moderna y también educación clásica, o sea, perdón, educación cristiana deficiente. Como ustedes pueden ver en la imagen, el centro de esta imagen, ¿qué es? Un estudiante. Entonces, el estudiante, en el caso de la educación moderna, es el centro de la educación. Por lo tanto, no existe una conexión entre las asignaturas. ¿Se fijan? Y lo mismo sucede en el caso de la educación cristiana deficiente. También tenemos esta diapositiva que nos habla de una buena educación cristiana, en donde ustedes verán que Dios es el centro de esta educación cristiana. Pero se dan cuenta que las asignaturas no están unidas, no están conectadas unas a otras. O sea que las asignaturas pertenecen a Dios, es lo que entendemos, ¿cierto? Y no al hombre, como habíamos visto en la diapositiva primera, que en la educación moderna es en donde se basa que el hombre o el estudiante en este caso es el centro. Pero en la educación cristiana es Dios. Pero igual vemos aquí que falta algo, que es la conexión que no hay entre las asignaturas, entre historia, ciencia y idioma. Pero en cambio, la educación clásica cristiana, que es la que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Vemos a Dios en el centro, pero no solo eso, vemos a las asignaturas unificadas en su relación con Dios. Entonces, esta es la clase de educación ideal para nuestros hijos, según Hebreos 1:3. Bueno, los programas con los que cuenta Classical Conversations en Challenge son Challenge A, B, 1, 2, 3 y 4, que es básicamente la media en Chile. Los programas de Challenge contienen las siguientes actividades. Para estudiantes, es para estudiantes desde los 12 años en adelante. Cuenta con 6 seminarios como gramática, lógica, razonamiento, debate, exposición e investigación. También contiene 30 semanas de seminario que se dividen en 2 semestres. Actividades de cierre para cada semestre con las libretas azules. Actividades de escritura, desarrollo de problemas matemáticos, actividades o habilidades de comunicación y persuasión,
herramientas para la correcta investigación, aprendizaje de un nuevo idioma y muchas habilidades más. También saben que contamos con eventos del año para cada challenge. En Challenge A nosotros vemos la feria científica. En Challenge B también vemos o estudiamos en un juicio simulado. En Challenge 1 nosotros vemos o los estudiantes presentan excelencia en educación. En Challenge 2 hacemos el evento de protocolo. En Challenge 3 tenemos un café poético y en el 4 tenemos tesis, la tesis. Ok, vamos a ver lo que es Challenge A. Ustedes ven aquí que el evento del año de Challenge A es la feria científica. ¿Se fijan? La feria científica. Aquí vemos una fotografía de un estudiante real, ¿cierto? Que está presentando la feria científica, su proyecto que hizo durante el segundo semestre de Challenge A. El programa de Challenge A tiene objetivos, como todos los demás challenges. Y el objetivo no es solamente educar a nuestros hijos en el área académica, sino más bien también es un programa formativo. Entonces, por esa razón es que tiene objetivos. ¿Y cuál es el objetivo de Challenge A? La inversión personal construye pertenencia. En Challenge A, los estudiantes tienen la oportunidad de dedicarse personalmente a sus estudios de leer, escribir y memorizar. Los estudiantes se dedican a apropiarse de sus estudios y a asumir las responsabilidades de aprender por sí mismos. O sea, es decir, desarrolla la responsabilidad. Las ramas de Challenge A, ustedes vieron que tenemos 6. En la rama de lógica, y contamos con habilidades, o trabajamos, mejor dicho, habilidades de pensamiento lógico, contenidos de aritmética y preálgebra, trabajo individual y en equipo. En la rama de exposición, tenemos lectura de más de 10 novelas, leemos también los clásicos juveniles, escritura también hacemos de ensayos expositivos. En la rama de investigación, estudiamos anatomía y sistemas del cuerpo humano. También tenemos el evento del año que es la feria científica, que es la diapositiva que les había mostrado anteriormente. Trabajos, también se hacen trabajos de investigación sobre la naturaleza. En la rama de razonamiento tenemos memorización o hacemos la memorización de Proverbios 25, escritura de analogías, estudio de melodías utilizando la flauta irlandesa. En debate, en cambio, en la rama de debate, hacemos debates semanales a través de la cartografía y conceptos de geografía. En la rama de gramática, estudiamos la gramática de latín. Trabajamos con tableros de verbos, sustantivos y etcétera, algunas otras categorías y todas las categorías gramaticales que existen en español. Creamos tarjetas de memoria. También después se procede a la traducción de la Vulgata. Algunos recursos de Challenge A. Aquí tenemos los libros de matemáticas. Tenemos también el plan de estudios de latín común. Tenemos el libro de analogía para todos. Melodías para todos. Eso es lo que vemos acá en la sección de arriba. Y en la sección de la mitad para abajo tenemos algunos libros que leemos en la rama de exposición. Por ejemplo, tenemos El León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis. A las que les gusta C.S. Lewis, ese es un libro precioso. La Isla del Tesoro, tenemos Poliana, Los Chicos del Ferrocarril, Heidi, Jack and Jill, tenemos Pinocho, tenemos La Vuelta al Mundo, alrededor de 80 días. El Jardín Secreto, El Robinson Suizo, El Libro de la Selva y también Una Arruga en el Tiempo. Son libros preciosos, les digo. Ahora vamos a ver acerca de lo que sí es el Challenge B. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una foto de nuestro último evento del juicio simulado, que es el evento del año de Challenge B. Y les cuento que fue esta
este último verano y fue un evento precioso en donde que hay que estudiar harto, pero fue una experiencia que deberían tener todos. Es precioso, te quedan esas memorias para tu familia. Ok, el objetivo de Challenge Fe no es solamente lo que vamos a ver más adelante, sino también formar a nuestros estudiantes. ¿Y cuál es el objetivo? Es la pertenencia, construye disciplina, o la responsabilidad construye disciplina. ¿Ya? Si ya tuvimos, por ejemplo, en Challenge A, ahora en el B vamos a trabajar en la disciplina. El esfuerzo y la persistencia son herramientas necesarias que el estudiante debe emplear para obtener y aplicar el conocimiento. Para los estudiantes de Challenge B, esto implica hacer buenas preguntas, preparar presentaciones, estudiar paradigmas complicados. La autodisciplina, ¿sí? Se fijan, la autodisciplina se vuelve evidente en el estudiante diligente a medida que lo prepara para una mayor libertad. Aquí vamos a ver las ramas de Challenge B. En la rama de lógica, hacemos o practicamos habilidades de pensamiento lógico, contenidos de aritmética y preálgebra. Aquí hay una ya introducción a la álgebra. Trabajo individual y en equipo. Eso es lo que vemos en lógica. En la rama de exposición también tenemos lectura de novelas y cuentos cortos. También vemos escritura de ensayos expositivos y narrativos, creación de un cuento. En verdad que es precioso cuando los estudiantes al final ellos mismos crearon su cuento. Así que es muy lindo. Investigación. En la rama de investigación estudiamos historia de la astronomía, orígenes, evolución y creacionismo. Es una área que me encanta, es una rama preciosa para mí. Les digo enseguida que es muy enriquecedora porque fortalece tu fe y conoces más a tu Dios. También vemos introducción a la química. En razonamiento, en cambio, estudiamos la lógica formal con los libros de lógica tradicional 1. Excelente esta rama, también es preciosa. Estudio de grandes artistas y compositores. Eso es lo que se ve en razonamiento. En debate, en cambio, hacemos debates semanales de acontecimientos actuales. Se trabaja con las tablas ANI y, obviamente, como les había comentado, el evento del año se hace y se procede a realizar y a estudiar el juicio simulado. En gramática, en cambio, hacemos una profundización de la gramática de latín. Trabajamos con tableros de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y entre otras categorías gramaticales. Declinación de verbos y paradigmas. Y después procedemos a la traducción de algunos versículos de la Vulgata. Algunos recursos de Challenge B. Tenemos los libros de matemáticas, ¿cierto? Que a propósito les hago un paréntesis acá, que el padre puede escoger su propio currículum. No necesariamente tienen que hacer este currículum que está acá. El padre puede escoger su propio currículum acorde al nivel en que él se encuentra su hijo en matemáticas. Así que hay libertad en eso. También contamos con el cuaderno de simulacro de juicio. Ese es el cuaderno que algunas mamitas creo que llegamos a soñar con este cuaderno, que fue muy lindo para estudiar. Es precioso este cuaderno. Para, obviamente, realizar el evento del año de Challenge B. También leemos el plan de estudios de latín común para latín, obviamente. También tenemos o estudiamos los libros de lógica tradicional 1. Están aquí algunos de los recursos. Cuentos cortos es otro libro precioso. También estudiamos tarjetas de ciencia, de algunos o de varios científicos famosos. También estudiamos artistas y compositores con las tarjetas también. De Classical, Descubriendo átomos es otro libro también que leemos. Y otros recursos, ¿cierto? Que leemos a lo largo de Challenge B, que son en la rama de exposición. Por ejemplo, está El sobrino de Mago. Tenemos este libro del Hobbit, también, ¿cierto? También tenemos El extraño caso del Dr. Jekyll
Jekyll and Mr. Hyde. Ese libro también es muy bueno. La caseta mágica es otro, es mi favorito. Es muy bueno. La isla de los delfines azules y también obviamente trabajamos con el Trivium Table de retórica, que es este que está acá abajo, que es muy bueno igual. Ya, ok, ahora vamos a ver acerca de Challenge 1, ¿ya? Ustedes pueden ver en esta fotito, ¿cierto? A una de nuestras estudiantes exponiendo acerca de la educación clásica, que es el evento del año de Challenge 1. Excelencia en educación. Es lo que ven, ¿cierto? Nuestros queridos estudiantes de Challenge 1. Ellos exponen todo lo que significa la educación clásica. Así que es un evento precioso que nuestros estudiantes participan. El objetivo de Challenge 1, como es un programa formativo, vuelvo a decirlo, ¿cierto? Es que la disciplina que ya obtuvimos en el B es la piedra angular de qué? De la libertad de tener un pensamiento formado o un pensamiento crítico, ¿ya? A través de la dedicación personal, de la apropiación y de la disciplina, el estudiante ha desarrollado una fórmula para el aprendizaje exitoso. La libertad es el tema predominante en la literatura de Challenge 1. A medida que el estudiante lucha con diversas asignaturas, puede experimentar una mayor libertad en su propia expresión retórica. Una mayor libertad brinda variedad de posibilidades y es para estudiantes de 14 años en adelante. Las ramas que estudiamos en Challenge 1 son lógica. En lógica desarrollamos habilidades de pensamiento lógico, contenidos de álgebra, trabajo individual y en equipo. En exposición, en la rama de exposición, tenemos o estudiamos la literatura cristiana, también hacemos escritura de ensayos expositivos y narrativos. En la rama de investigación hacemos observación, investigación y experimentación a través de la física, química, astronomía, ciencias de la Tierra, biología y vida humana, que es armónicos. Y también se hacen escritura de ensayos descriptivos. En la rama de razonamiento estudiamos la lógica formal con los libros de Lógica Tradicional 2. También se practica o se hace teatro con una representación de una obra de Shakespeare. En debate, en cambio, realizamos debates semanales a través de documentos gubernamentales. Hacemos la anotación y estudio de documentos gubernamentales y artículos de economía. También se estudia economía. En gramática, en cambio, estudiamos la profundización de la gramática de latín. ¿Ya? Trabajamos con tableros de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y entre otras categorías gramaticales. También hacemos la declinación de verbos y paradigmas. Estudiamos las reglas gramaticales que son importantes y la base. Y después de eso, procedemos a la traducción de los versículos de la Vulgata. Ya, aquí tenemos algunos recursos de Challenge 1. Tenemos la serie Verdaderamente Libres, Gobierno. Estudiamos las leyes de gobierno. También tenemos una antología de economía. Ya, o sea, es decir, que estudiamos con este libro economía. También estudiamos el plan de estudios de latín común. Estudiamos en lógica, álgebra, con los libros del CONAMAT. También estudiamos lógica tradicional 2. En la rama de razonamiento estudiamos a la fierecilla domada de William Shakespeare. Y el resto de recursos que ustedes ven acá son los libros de exposición que leemos en Challenge 1. Algunos nomás, no están todos. Así que tenemos Cuento de Navidad por Charles Dickens, Sir Gawain y El Caballero Verde. Acá tenemos también Saliendo de la Esclavitud. También estudiamos Las cartas de Diablo a su sobrino por C.S. Lewis. Los Miserables, un clásico que no puede faltar. El refugio secreto de Corrie ten Boom. El progreso del peregrino por Juan Bunyan.
Jane Eyre es precioso. El paraíso perdido, Portales de esplendor también de Elizabeth Elliot. Son recursos muy, muy enriquecedores. Continuemos. Ok, ahora vamos a hablar acerca de Challenge 2. El evento especial de Challenge 2 es el evento de protocolo. Y ustedes ven aquí a nuestros estudiantes bien formales, ¿cierto? Con sus vestiditos y su taxiro o su corbatita, ¿cierto? Con los varones, ¿cierto? En donde los estudiantes van a una obra de teatro, participan de una obra de teatro y después van a practicar eventos y etiqueta, o sea, protocolo y etiqueta en un restaurante bastante lujoso, por decirlo así, a saber cómo utilizar todos los instrumentos que ven encima de la mesa. Así que nuestros estudiantes están acá ya terminando de hacer este protocolo, este evento de protocolo que fue muy lindo y eso también pasó este verano. El objetivo de Challenge 2 también es que después de tener la libertad de un pensamiento crítico, permite oportunidades para tomar decisiones nobles. El tema de Challenge 2 conduce a los estudiantes a sopesar el valor y el impacto de las decisiones tomadas por héroes literarios, líderes históricos y otras personas influyentes. Los estudiantes observan las decisiones tomadas por los líderes en la historia. ¿Fueron estas decisiones sabias o no? Los estudiantes practican el arte del cuestionamiento con el fin de obtener claridad y entendimiento que los conduzcan a conversaciones más profundas que toman en cuenta las consecuencias. Es importante. Las ramas de Challenge 2 son las siguientes. En lógica, practicamos habilidades de pensamiento lógico, contenidos de álgebra y geometría, trabajo individual y en equipo. En exposición, leemos literatura universal, hacemos ensayos positivos y narrativos. En investigación, en cambio, hacemos la observación, investigación y experimentación a través de la física, química, astronomía, ciencias de la tierra, biología y vida humana, armónicos, escritura de ensayos descriptivos. Y lo otro que aquí ya no me alcanzó el espacio, pero también se estudian o hacemos ciencia con los datos masivos. Es, es muy, muy enriquecedora la experiencia. O sea, en realidad acá hacemos ciencia. Los chicos estudian a hacer ciencia. ¿Cómo es un científico en la vida real? Así que es muy, muy interesante de estudiar en esta rama investigación. En la rama de razonamiento, en cambio, tenemos la lógica, o estudiamos, mejor dicho, la lógica formal con los libros de lógica tradicional 2. Hacemos diálogos socráticos. Creamos el diálogo socrático, ¿sí? En debate, en cambio, estudiamos la historia de la iglesia desde sus comienzos. También se hace creación de encomios. También se hace investigación de eventos importantes en la historia de la iglesia. En gramática, en cambio, igual, acá profundizamos un poco más, ¿cierto?, de la gramática de latín. Se trabajan con tableros de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, entre otros. Declinamos verbos y paradigmas, estudiamos las reglas gramaticales y después hacemos la traducción de más versículos de la Vulgata. Acá ya tendremos que estar traduciendo párrafos enteros de la Vulgata. Algunos recursos de Challenge 2 tenemos el plan de estudios de latín común, razonemos juntos, que son diálogos socráticos. También tenemos álgebra, que es el libro de los libros de Conamat para lógica. Geometría y trigonometría, son dos libros que se estudian para lógica. También tenemos lógica tradicional 2, historia del cristianismo, de Justo González, orgullo y prejuicio de Jane Austen, esos libros son preciosos. Historia de dos ciudades, también tenemos la muerte de Iván Ilich, El Principito, Don la Pimpinela Escarlata, Los Elegidos, Fahrenheit 451, Crimen y Castigo, tenemos Sin Novedad en el Frente, Quo Vadis, La Historia de mi Vida y Don Cyrano de Bergerac. Son
algunos recursos que nosotros vemos en el programa de Challenge 2. Y bueno, finalmente tenemos Challenge 4, que es el evento o el challenge que terminaría nuestros estudiantes finalizando sus estudios de secundarios, ¿ya? Entonces aquí vemos Challenge 4 y ¿cuál es el evento del año? Obviamente su graduación, pero los estudiantes acá realizan su tesis. Durante todo el año de Challenge 4, los estudiantes están realizando su tesis al final de cursar este programa. El objetivo de Challenge 4 es comprender que las consecuencias fomentan un gran liderazgo. Comprender que las consecuencias fomentan un gran liderazgo. La práctica de tomar en consideración las consecuencias mientras se analizan los errores y los éxitos de otros construye un liderazgo sabio y piadoso. El programa de Challenge 4 corona los años de Challenge al contemplar el deber, el honor y el liderazgo a lo largo de las diferentes épocas hasta nuestros tiempos. Los estudiantes debaten, dialogan y conducen conversaciones hacia la búsqueda de ¿qué? De la verdad y de la virtud. O sea, es decir, que no solamente el conocimiento es lo que caracteriza una educación clásica, sino también la bondad, la verdad y la belleza en todo lo que nuestros estudiantes hacen. En todas las ramas se estudia eso y se centra en Dios. También en la travesía que va desde el involucrarse de manera personal en los estudios hasta fomentar el liderazgo, delimita un camino para el cultivo del espíritu humano hacia una virtud más grande. Esta es una tarea un tanto abrumadora e imposible. Si se depende solamente del esfuerzo humano, los estudiantes toman la decisión de confiar en Dios para cultivar tanto el conocimiento como la virtud en sí mismos, a medida que intentan conocer a Dios y darlo a conocer, que es nuestro lema, de conocer a Dios a través de las ramas, todas las ramas que van a estudiar durante todos los años de Challenge. Y después, ¿qué hacen cuando ya tienen el conocimiento y la sabiduría del Señor? Lo dan a conocer. Las ramas que vamos a estudiar en Challenge 4. En lógica, también se estudian habilidades de pensamiento lógico con contenidos de precálculo y cálculo. También se hacen trabajos individuales y en equipo. En la rama de exposición se leen literatura antigua de poetas griegos y romanos. Se analizan y discuten cada obra épica a través de una perspectiva bíblica. En la rama de investigación, en cambio, hacemos observación, investigación y experimentación a través de física, química, astronomía, ciencias de la tierra, biología y vida humana, que es los armónicos. O sea, a través de todas estas ciencias nosotros hacemos escritura de ensayos descriptivos y también hacemos o estudiamos los datos masivos. O sea, que los estudiantes en realidad hacen ciencia. En la rama de razonamiento estudiamos teología, estudios del Antiguo Testamento, estudios del Nuevo Testamento, estudio del cristianismo. También en la rama de debate estudiamos la historia universal y 6 presentaciones orales que ejercitan los conocimientos adquiridos y llevan a los estudiantes a nuevos niveles de habilidad retórica. En la rama de gramática, en cambio, nuevamente volvemos de nuevo a profundizar más en la gramática de latín, a hacer trabajos con tableros de sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y entre otros. Se declinan los verbos y paradigmas, se estudian las reglas gramaticales porque se va avanzando cada vez más. Sí, en la educación clásica nosotros estudiamos en capas, así que es igual que en Essential, ¿cierto? El primero, segundo y tercer recorrido, lo mismo pasa acá en latín. Solamente hago una pequeña aclaración acá, porque es importante saber esto, porque no solo vamos a estudiar siempre lo que ustedes vieron y lo que leí en mi presentación, ¿cierto? Sino que cada vez vamos profundizando más, cada año en la gramática de latín y todo lo que les acabo de mencionar. Después de eso, procedemos a hacer la traducción de los versículos de la Vulgata y mucho más todavía.
Algunos recursos de Challenge 4. Se leen las obras de Homero, también de Hesiodo, que es Teogonía, la Odisea, la Eneida, también tenemos Sófocles, algo así es. Tenemos que tener un diccionario bíblico porque vamos a estudiar teología. También vamos a leer Reflexiones sobre los Salmos de C.S. Lewis. Mero Cristianismo, son libros que mezclan la teología y la filosofía desde una perspectiva bíblica. Los Descubridores, otro buen libro. El Plan de Estudios de Latín Común, y también en la rama de lógica estudiamos geometría, trigonometría y geometría analítica de los libros de Conamat. Algunos recursos recomendados sobre la educación clásica cristiana. Al principio de mi presentación les había mencionado y había puesto énfasis en lo clásico, porque Classical Conversation no solamente se hace en comunidad, es cristiano, tiene una perspectiva bíblica, pero también es clásico. Entonces, cuando nosotros estudiamos un programa como Classical, necesitamos poner énfasis. ¿Qué significará ser clásico? ¿Será que es igual a la educación que hemos recibido nosotros? ¿Que es igual a la educación moderna? No, no es igual. Es completamente distinta y tiene otro enfoque, otros objetivos. Y lo mejor de todo es que tiene una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, por esa razón, yo suelo recomendar a las familias que lean estos libros. Por ejemplo, nosotros ya tenemos estos libros disponibles en el store, o en la librería, ¿cierto? De Classical. Y tenemos de educación clásica, un hecho accesible. Ese es un muy buen libro. Es el resumen prácticamente de los 3 que les voy a mencionar ahora. Es muy bueno ese libro, así que léanlo. En estas vacaciones aprovechen de leer. De hecho, en lo que se recomienda a los padres, en los recursos que se recomiendan a los padres, es que los padres ahora tengamos estos tiempos que no son tan ajetreados de vacaciones para leer lo que es la educación clásica. Y entonces vamos a tener una mejor perspectiva de lo que estamos haciendo durante el año. También tenemos el libro del núcleo para papás que están haciendo foundations, que están estudiando foundations. Es un muy buen libro que la Lee Wortins te da muchos tips para poder hacer de mejor manera los mapas. Es lo que más me acuerdo, que a mí me influyó mucho en ese tema, de cómo realizar un mapa desde dónde, qué hago yo, cómo hago un mapa, que luego de eso después me sirvió para Challenge. Tenemos el libro de la pregunta, también que después este nos puede ayudar para los papás que hacen Essentials. Desde Essentials les puede ayudar ya este libro, que enfatiza en lo que es dialéctico, porque el núcleo es en lo que es la repetición, ¿cierto? Con nuestros estudiantes de la memorización, etcétera. Pero en cambio acá es lo dialéctico. Y por lo tanto necesitamos entender bien cómo yo puedo hacer buenas preguntas a mi hijo cuando está estudiando física, química, biología, matemáticas, todo lo que necesito entender. Con este libro también la Lili te da muy, muy buenos tips y argumentos muy, muy buenos para que tú puedas hacer mejor tu recorrido de homeschooler, ¿cierto? De estudiante en casa. También tenemos el libro de la conversación, que esto ya igual nos ayuda más para hacer conversaciones clásicas para los programas de Challenge específicamente. Así que eso también es muy, muy, muy buen libro. Así que estos libros son la base. Yo puedo decir esto, que son la base para poder estudiar de mejor manera clásica, o sea, una educación clásica. También tenemos otros libros de abajo que no son de Classical, pero también pueden leer los que son muy buenos igual. Por ejemplo, está el libro de Escolarizarnos de Educar, Cómo enseñar el Trivium. Es otro libro muy bueno. Y también tenemos Las herramientas perdidas del aprendizaje de Dorothy Sawyers. Ese es en realidad el ensayo de ella ha sido clave, ¿cierto? Para que nosotros podamos estar estudiando ahora una educación clásica. A través de su ensayo que ella escribe y que se les hace leer, ¿cierto? Al principio,
cuando ustedes quieren admitirse como, o ya se están firmando como directores, se les manda a leer las herramientas perdidas del aprendizaje de esta autora. Entonces, este libro igual existe y es muy bueno que lo puedan leer con mayor detención. Ya. Y bueno, ahora tenemos nuestros testimonios de mamás que han hecho Classical. Así que recuerden, chiquillas, que no los puedo ver, pero voy a dejar de compartir para que Elizabeth Pedraza, que es nuestra querida asesora también de Essentials, pueda estar ayudándonos con su experiencia de mamá Ceci con respecto de haber hecho este programa. Muchas gracias, Lore, aquí estoy. Ya, mi Eli, todo tuyo. Muchas gracias, Lore, por la presentación. Estuvo precisa, concisa y quedé súper entusiasmada con ganas de que mi hijo siga avanzando en los challenges, así que excelente. Bueno, mi nombre es Elizabeth Pedraza, tengo 3 preciosos hijos varones, uno de 8, otro de 10, otro de 12. Llevamos 14 años casados con mi esposo Sebastián y he tenido el privilegio de participar en los programas de Foundation, Essential y Challenge. Cada uno de mis hijos ha pasado por ahí y ha sido realmente hermoso. Pero como ahora voy a hablar de lo que es Challenge B, que es mi experiencia, creo que lo primero